Hola, ¿qué tal? Hoy le damos la bienvenida a este nuevo espacio titulado Cruciforme, un lugar pensado para invitarnos a ti y a mí a reflexionar sobre la vida aquí debajo del sol desde la perspectiva de la cruz. Mi nombre es Angélica Jiménez y estoy muy feliz de estar aquí, pero mucho más feliz de que estés del otro lado a la expectativa de toda la riqueza que nos espera mientras comprendemos cómo funciona y cómo aplicamos el Evangelio en nuestra vida cotidiana. Este podcast se llama Cruciforme. La palabra cruciforme es interesante porque se compone de dos raíces del latín, crucis o cruz y forme o forma. Y según la Real Academia de la Lengua Española, esta palabra significa de forma de cruz, que tiene forma de cruz. Esta palabra se ha utilizado mucho dentro del mundo de la arquitectura para referirse a construcciones que tienen justamente forma de cruz. También dentro de la botánica se utiliza para caracterizar las plantas que tienen formas cruciformes. Y la ciencia de la biología también ha hecho uso de ella para describir estructuras cruciformes como por ejemplo el ADN. Pero esta palabra no solo nos ayuda a describir la forma característica de algunas de las cosas que existen en el mundo que nos rodea, sino que principalmente esta palabra ya está en sí misma cargada de un significado mucho más profundo, que nos revela una forma de tortura de la cual muchas personas, pero en especial un hombre, Jesucristo, hace más de 2000 años, sufrió. Ahora, no queremos quedarnos solo con la forma de la figura, porque el Dios hombre que murió en la cruz lo hizo voluntariamente con un propósito claro y definido: traer salvación a todos aquellos que miran, creen y confiesan al Dios hombre clavado en la cruz. Así que hay un propósito mucho más profundo cuando utilizamos la palabra cruciforme en este sentido y la cargamos de este contenido y significado netamente espiritual y la extrapolamos o trasladamos a nuestra vida cotidiana. Porque no se trata solo de un hombre que murió en la cruz, sino de Dios hombre muriendo voluntariamente con el fin de salvar. ¿A quién? A ti y a mí y a toda aquella persona que mira el propósito de su sacrificio y cree, pero no se queda allí, sino que confiesa y vive de tal manera que su vida se convierte, o mejor, que va tomando la forma del mismo Jesucristo que murió en la cruz. Entonces, en este punto es donde cabe la pregunta: ¿de qué manera la salvación que efectuó Cristo por mí en el sacrificio de la cruz afecta mi realidad presente, mi vida, mis aspiraciones, cómo veo mi pasado y mi futuro, cómo vivo mi presente, mis relaciones, mi economía, mis decisiones y todo de mi vida en el día a día? Es por eso que en este espacio quiero motivarte y motivarme a transitar día tras día, 365 días y lo que nos reste de vida, sin perder de vista el Evangelio que nos anuncia la cruz. De tal manera que esa cruz, bendita cruz, impresione, moldee y le dé forma a cada aspecto en nuestra vida. Quizás tú te estés preguntando, bueno, ¿y quién es ella que me dice todo esto? Quiero contarte que soy una mujer impresionada por la cruz. No solo me refiero a que me siento fascinada por lo que hizo Jesucristo en su vida y en su muerte, sino que también me refiero a que he sido afectada, marcada por el Evangelio de la cruz. Yo soy hija de padres misioneros, así que te imaginarás que me expuse a este mensaje desde que tengo uso de razón. Y aunque hice una confesión desde fe
de fe desde muy pequeña, no ha sido sino hasta hace algunos años que he comprendido con mayor nitidez lo que significó la cruz y quién fue la persona que murió en la cruz, las razones por las que lo hizo y de qué manera se relaciona todo esto conmigo y cómo afecta mi estilo de vida. Pues toda esta comprensión llegó a mi vida transitando el camino de la discapacidad. No digo enfermedad porque no es una afección provocada por alguna situación, sino que es una condición presente desde el nacimiento que se desarrolló durante la etapa del embarazo. Pero yo nací con una cardiopatía congénita que no fue descubierta sino hasta los 16 años, cuando yo ya tenía una complicación consecuente que se conoce como hipertensión pulmonar. A todo este cuadro se le llama síndrome de Eisenmenger y que ha provocado pues ciertas limitaciones en mi diario vivir. La mayor parte de mi vida la he transitado en pasillos del hospital, esa es la realidad. Y en estos días estaba justamente pensando en la manera como este síndrome de Eisenmenger ha afectado mi comprensión de Dios y de su evangelio. Y tengo que decirte que al principio de mi diagnóstico no entendía absolutamente nada de lo que pasaba con mi corazón. Y pues al estar rodeada de un contexto cristiano, la interpretación que mi familia y yo le dimos a este suceso fue desde una cosmovisión cristiana. Sin embargo, por muchos años traté de entender por qué me pasó esto a mí. Tenía estas dudas en mi corazón. ¿Dios estará enojado conmigo? ¿Mis padres están siendo castigados quizás por un pecado que cometieron? ¿O será que no tengo la suficiente fe como para que ocurra un milagro y Dios me sane? Y dos pasajes trajeron claridad, guía y paz a mi confusión. El Salmo 139, que recalca el cuidado y detalle que Dios tiene al conocernos, formarnos y protegernos. Y entendí que en el libro de Dios estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas en mí sin faltar ninguna, incluyendo mi comunicación interventricular. Y también el pasaje de Juan capítulo 9 en el que Jesús responde la pregunta que le hicieron sobre un ciego de nacimiento, y él respondió que este hombre tenía esta condición con el propósito de que las obras de Dios se manifestaran en él. A partir de allí supe que Dios me había creado de esta manera y que tenía un propósito conmigo. Que si Dios puede sanarme, por supuesto que Él puede hacerlo en el tiempo que Él determine y de la manera que Él elija. Pero, sabes, más allá de una sanidad física, he entendido que la mayor obra de la manifestación que Dios puede hacer por mí es la transformación de mi corazón, mi alma en forma de cruz. Y esto lo entendí en estos días mientras pensaba en la controversia que se formó alrededor de un paralítico que fue bajado por el techo de una casa hasta donde estaba Jesús. Fíjate que la primera iniciativa de Jesús no fue sanar a este hombre, sino perdonar sus pecados. Pero a causa de los presentes que no conocían quién era Jesús ni su autoridad divina, Jesús sana a este hombre, pero no con el fin de celebrar el milagro en sí mismo, sino con el propósito de demostrarles a ellos y a nosotros que Él tiene el poder y la autoridad para perdonar pecados, salvar y transformar el corazón de cualquier persona que crea en Él. Jesús les hizo una pregunta. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O levántate y anda? Y cuando yo miro mi síndrome, me pregunto, ¿qué es más fácil y qué es lo mejor?
y pienso que un corazón no es nada para Dios. Pero perdonar mis pecados y rescatarme del castigo eterno, hacerme su hija y heredera y santificarme día a día, le costó el sacrificio, le costó la muerte y la sangre de su hijo. Y yo creo que esto indiscutiblemente tiene que ser lo mejor. Bueno, todo esto para decirte que Dios eligió darme un corazón agujereado con todo lo que esto implica, pero lo hizo con el propósito de sanar un corazón enfermo de pecado y darme el regalo de una vida cruciforme. Bueno, quise comenzar este podcast contándote un poquito de mi historia porque quiero que comprendamos mejor que permitir, que darle paso y dejar que el Evangelio de la salvación a través de la cruz nos impresione de la misma manera que lo hacemos nosotros cuando ejercemos presión con un molde sobre la masa para preparar galletas, suena muy lindo, pero tiene su cuota de sufrimiento y dolor. Muchas personas rechazan la cruz. Muchas personas se acercan a ella sin comprender claramente lo que tienen de frente. Otras personas procuran sacar ventaja de ella. Pocas personas se rinden frente a la cruz. Pocas personas aceptan el costo de la cruz. Pero ninguna persona, absolutamente ninguna, puede ser indiferente a ella. ¿Qué clase de persona eres tú? Yo quiero ser de las personas que se rinden frente a la cruz y aceptan su costo. Y yo por eso estoy aquí. Por eso hoy le damos la bienvenida a este espacio en el que procuraremos entender el corazón de la cruz y entender la manera práctica de poder transitarlo. También te cuento que soy orientadora familiar y actualmente estoy formándome como consejera bíblica en el seminario William Carey, con su sede en Córdoba, Argentina. Así que los temas que abordaremos aquí serán principalmente dirigidos a la maternidad, la paternidad, crianza y disciplina bíblica, conflictos y problemáticas familiares, sufrimiento, perdón, gratitud. Bueno, abordaremos problemáticas del mundo actual, siempre procurando traerlos y mirándolos desde una perspectiva cristiana y bíblica. Y bueno, también entre otros temas de interés personal que quiero compartir contigo. Si tú estás apreciando el valor de la cruz y tú también quizás deseas comprender más acerca de su mensaje y eres padre, madre, tutor, educador, trabajas con familias o tienes una familia y te estás preguntando cómo aplico el mensaje de la cruz en esta situación familiar, quiero decirte que este y todos los recursos ofrecidos aquí en Cruciforme son para ti. Así que gracias, muchas gracias por prestarme tu oído y compartir conmigo estos minutos de tu atención. Quiero decirte que si llegaste hasta aquí y terminaste de escuchar este episodio, Un corazón enfermo, y te quedaste con ganas de más, entonces te espero en Instagram 365 Cruciforme y te espero en el siguiente episodio porque vamos a explorar cómo el Evangelio moldea la forma en que agradecemos. Así que muchas gracias y ahí nos vemos.